8:42 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias. Arranca nuestro tiempo de tertulia política. Hoy en compañía de Raúl Vilas. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Tomás Cuesta, ¿qué tal? Buenos días, muy y bien. se incorpora Isabel San Sebastián. Qué gusto contar contigo. Un placer. No hemos tenido. Has estado de vacaciones. Te preguntaba ahora mismo por tu tierra, por Asturias. Bueno, por mi tierra adoptiva, sí, por Asturias. He estado todo el mes de agosto, unas vacaciones fantásticas. Con polémica incluida, por cierto, en Gijón. Con polémica incluida en Gijón. Bueno, y ahora en Cudillero, en mi pueblo, que está dando ABC una serie de exclusivas sobre la venta de un Goya por parte de la Fundación Sergas Fagalde. Eso está en mi pueblo, en Cudillero, está ahí el palacio precioso. Y efectivamente había mucha polémica con esa venta y con ese pelotazo fallido. Pero bueno, por lo demás, Asturias es una tierra tranquila, acogedora, hospitalaria y maravillosa. Nada que ver con mi tierra de sangre, con el País Vasco. Nada que ver, afortunadamente nada que ver. Bueno, acabamos de hablar ahora, hemos He charlado oído. con Ana Vidal Abarca, bueno, de lo que ha acontecido durante este fin de semana. Ahora, si os parece, repasamos todos los asuntos, pero en primer lugar también quiero dar la bienvenida a Daniel Muñoz. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Sara? Muy buenos días de nuevo. Bueno, te incorporamos para que des ahora mismo un repaso pormenorizado de todos los asuntos que hoy ocupan bueno, la mirada de las portadas y de los columnistas de este país. No sé por dónde empezamos. Lunes de encuestas, ¿no? Hay cosas Sí. hay cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian. Uno regresa de vacaciones, pero hay cosas que no cambian. Lunes de encuestas, hoy en el diario La Razón, con Partido Popular y Vox que tendrían mayoría absoluta, el Partido Popular ganando las elecciones con una horquilla que va de los 129 a los 131 escaños, segundo el PSOE, 99-101, tercero Vox con 46, de 46 a 48, Unidas Podemos cayendo hasta los 21 y Ciudadanos que solo obtendría 2. Encuestas muy similares, las que vienen publicándose de 2 meses a esta parte, la verdad es que con un resultado bastante similar. Hoy, en su editorial, La Razón pronostica una caída continua de PSOE y Podemos a medida que se incrementen, creen, las rencillas, y recomienda a Casado que no caiga. Dicen provocaciones, aunque no especifica de quién, para gobernar en 2023. En la contraportada, Paco Maruenda cree que Sánchez no lo tiene fácil con el lastre radical de Podemos y los líos catalanes. No cree suficiente la recuperación económica a la que se va a aferrar Moncloa durante los próximos meses. Pablo Casado, que inauguraba ayer el curso político en Galicia, mano tendida al gobierno, pero no a cualquier precio ni en todo. Lo reflejan hoy, por ejemplo, los titulares de portada del diario ABC, también del Mundo, que hoy en su editorial aplaude esta estrategia, pero recuerda que será necesaria una colaboración leal entre el centro-derecha para desalojar a Pedro Sánchez. Y hoy entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo en la contraportada del País, no en clave política, aunque deja algún titular. Por ejemplo, dice que la guerra civil, claro que fue un golpe de Estado, al hilo de la famosa polémica hace ya un mes, a raíz de esas palabras de Camuñas en un acto con Pablo Casado. Y sobre Vox, socio imprescindible si Casado quiere formar gobierno, como refleja, insisto, esta y otras encuestas. Dice que no le gusta el tribalismo y esencialismo español como reacción a la centrifugación nacionalista de España. Cayetana Álvarez de Toledo, que siempre ha sido bastante crítica en algunos aspectos, en otros está de acuerdo con la formación de Santiago Abascal. Bueno, también teníamos este fin de semana una pullita de Alberto Núñez Feijóo sobre los políticos de moda que finalmente pasarán. Es la primera pregunta que me gustaría plantear ahora mismo a nuestros tertulianos. El Partido Popular, hay un optimismo evidente por esas encuestas que venimos conociendo en los últimos días. Hoy la de La Razón, que prácticamente copia la que hemos conocido hace 15 días también. Partido Popular y Vox, porque es socio ahora mismo sin el que no podría llegar al Palacio de la Moncloa, y esa promesa que también se viene repitiendo en este último mes de que el Partido Popular va a aprobar en los 100 primeros días, cuando llegue al Palacio de la Moncloa, bueno, una fábrica de futuras leyes que van a enmendar absolutamente a todas las leyes ideológicas del gobierno, entre ellas, y siempre ponen en los primeros puestos, la ley educativa o la ley de memoria democrática. Raúl, empezamos por ti. Bueno, con los antecedentes del Partido Popular es complicado creerse que van a enmendar, tal y como lo has dicho tú, van a enmendar todas las leyes ideológicas, ojalá sea cierto. Desde luego, si ese es el proyecto, a mí me parece bien y debería ser su gran baza, ¿no?, de cara a la comunicación, porque la ley de memoria democrática, no sé si se incluye la ley de violencia de género, lo dudo bastante,
Pero bueno, no sé si más la allá ley... de la ley en concreto de violencia de género, todas las políticas derivadas de esa ideología, porque ahora ya tenemos también la ley trans, la ley... pues son mucho más dañinas de lo que parece. Entonces, claro, si el PP abandona eso de lo único que importa es la economía, que luego vemos que cuando gobierna lo único que importa es la economía, pero por ejemplo no tiene política energética, estaría bien que el PP aclarase bien si va a apostar por la nuclear, si va a abandonar toda la demagogia esta verde, ecosostenible y tal, que ya vemos lo cara que nos cuesta, etcétera. Y luego lo de las encuestas, pues, hombre, yo entiendo que es tanto a nosotros, a los que seguimos la política, de hecho, cada vez que hay una encuesta siempre se ponen las noticias más leídas en todos los periódicos, nos interesa mucho y que los partidos las utilicen, pero sin ni siquiera fecha de elecciones convocadas, yo creo que tienen muy poco valor las encuestas. No, o sea, no debería ser el PP creer que porque estas encuestas del en pleno mes de agosto le vayan muy bien, eso quiere decir que ya Casado va a ganar las elecciones y ya que lo están haciendo todo bien, porque yo no he procurado seguir lo menos posible la actualidad en vacaciones, pero me llegaron los ecos de una pelea pero muy fea y de muy malos modos entre PP y Vox en Ceuta, a raíz de lo que le hicieron a Santiago Abascal. A lo que voy, que sí, que está muy bien las encuestas, etcétera, pero también tendrá que asumir que tienen que tener una relación por lo menos cordial con Vox. Yo no digo que se unan, ni que sean coalición, ni que no puedan defender cosas diferentes, pero si se están escupiendo permanentemente, pues no creo que el efecto en el electorado de derecha sea precisamente bueno para los dos partidos. Bueno, yo suscribo la primera parte de lo que atañe a las leyes ideológicas. Es fundamental que Casado se comprometa en firme con sus electores a suprimir todas las leyes ideológicas, es decir, a hacer lo que no hizo Rajoy en su día y pagó muy caro. Eso es absolutamente fundamental. Y cuando digo leyes ideológicas, por supuesto, incluyo todos los chiringuitos de diálogo, entre comillas, con el separatismo golpista, filoterrorista, etcétera, etcétera. Esto me parece fundamental. En cuanto a la relación con Vox, yo creo que hay un modelo clarísimo que es Madrid. En Madrid, Vox tiene fuerza, es determinante para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, e Isabel Díaz Ayuso gobierna sin necesidad de tener a Vox en el gobierno, pero con su apoyo parlamentario. ¿Cómo lo hacen? Pues teniendo una relación en la cual cada cual defiende sus puntos de diferencia, pero se entiende en lo fundamental. Y ese es el modelo. Ese es el modelo que, a mi juicio, deben seguir Abascal y Casado. Yo no sé si es más culpa de uno que de otro que de uno, lo desconozco. Lo que sé es que yendo a lo personal, al ataque personal y a la puya personal, no van a construir nada juntos. La forma es buscar puntos de entendimiento y en las diferencias que cada cual sea libre de defender lo suyo y de atraer a su electorado con los mensajes que les parezcan más adecuados. Por otra parte, en lo que respecta a Feijóo, yo le admiro mucho. A mí me parece un líder, un hombre muy inteligente y un gran gestor. Y además le admiro mucho por algo que él ha sido el único en conseguir, y es mantener unido al centro derecha en Galicia e impedir cerrar el paso al separatismo. Eso me parece que en una comunidad como Galicia tiene mucho mérito y yo le admiro mucho por ello. Pero en lo que dice de los líderes de moda, a mí que me digan un solo líder político español ahora que no sea un líder de moda. O sea, lamentablemente nuestra clase política, y no solo en España, en todo el mundo, la clase política actual deja mucho que desear. No hay ningún hombre o mujer de Estado, con la excepción de Merkel, que está de salida. No hay nadie que realmente digas es una persona de peso, de talla, que pasará a la historia, que tenga un legado y una personalidad duradera. Ni en España ni fuera de España yo ahora mismo no veo absolutamente nadie, desgraciadamente, y desde luego en España no veo a nadie. Él mismo, con esto de la pandemia, el propio Feijóo se está comportando como un político de moda. O sea, con un afán de protagonismo y con unas restricciones absolutamente exageradas y fuera de lugar ahora en verano, en mi opinión. Bueno, yo creo que lo ha hecho bien amargando a la hostelería gallega. Bueno, la hostelería gallega, yo no sé qué le han hecho los hosteleros a Feijóo, porque es que los tiene cruzados. Ha puesto en pleno principios de agosto el pasaporte COVID para entrar en los establecimientos, en mi opinión, sin ninguna necesidad, y
y bueno, pero también es cierto que a la gente le encanta eso, le encanta que le prohíban cosas. Eso también es lo que le piden. Lo sabes perfectamente, es producto del llamado social gallego, quiero decir, tampoco ha hecho tantas cosas por unir al centro derecha, es que... Pero en clara contraposición... más bien es obra de Fraga que de Fraga. Ahora que decís pandemia, en clara composición de Aznar que lleva ya Feijóo casi 20 años. Oye, también fue obra de Aznar hacerlo a nivel nacional y el que vino detrás se lo cargó. Pues Feijóo lo en clara composición, a raíz de lo que decía Isabel San Sebastián, a mi juicio, hablo de Galicia, por ejemplo, también Mañueco, que se ha visto un poco imitando los planes de Feijóo en Galicia, ellos en Castilla y León. Hay una relación de fuerza aquí importante en el Partido Popular y son dos líderes totalmente claros. Ayuso en Madrid y la gestión de la pandemia diametralmente opuesta, por ejemplo, a la que ha llevado a cabo Feijóo Mañueco en Castilla y León, y luego está Feijóo, Casado a quien va a parecerse más cuando sea mayor. El Partido Popular no puede ser una suma, no debería ser una suma de líderes regionales o de regionalismos, eso sería la CEDA. Esto no es el Partido Popular. El Partido Popular es que debería ser, o cuando ha mandado lo ha sido, un partido nacional con implantación en todos los territorios, al menos testimonialmente, en el País Vasco, en su momento, en Cataluña. No mandaban, pero eran el referente moral en muchos casos, y eso les daba fuerza en el resto del país, en el resto de la nación. Yo creo que yo estoy convencido de que esas promesas que hace ahora Casado son papel mojado, absolutamente. Sí, la pregunta es si las haría esas promesas si no existiese Vox. Esa es la historia. Es decir, eso se hará si Vox realmente tiene el poder de hacérselas cumplir, esas promesas. Si no, no se harán. Es decir, el problema con Vox en la Comunidad de Madrid es que sí, testimonialmente tiene fuerza, pero a la hora de plantear una exigencia tiene menos fuerza. Es decir, Vox tendría que entrar, y yo creo que entrará en un gobierno, en el gobierno de la nación, o al menos será un elemento absolutamente fundamental. Y yo creo que para eso justamente eso es lo que ha hecho que Vox sea un partido ahora mismo imprescindible en la escena política española, ese sentido de lo nacional que el PP no tiene. En este momento se ha desmigajado. Estamos hablando de Galicia, estamos hablando de Castilla y León. Es que tiene poder territorial el PP. Vox no tiene poder territorial. El poder territorial tiene sentido cuando el poder territorial es una parte del poder o es una herramienta para conseguir el poder nacional, el poder de España. Si no, esa es mi opinión, vamos. Es que los partidos han evolucionado paralelamente a lo que es, desgraciadamente, el rumbo de la nación, del Estado en este caso, que es la disgregación y continua, todo fuerzas centrífugas, y al final, igual que España se ha convertido, en vez en una nación, en la suma de 17 taifas, pues los partidos también cada vez más son la suma de 17... No, pero tampoco tenemos... O sea, yo creo que el título octavo de la Constitución habría sido muy mejorable y probablemente siga siendo muy mejorable, que fue un error histórico imposible de reparar, la transferencia de las competencias en materia de educación, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un larguísimo debate que hemos hecho muchas veces y que podemos retomar. Dicho esto, hay comunidades y comunidades. O sea, no es comparable la gestión que se está haciendo en Cataluña o en el País Vasco con la que se está haciendo en Madrid o en Galicia o en Murcia. O sea, no es lo mismo. O incluso en Andalucía o en Extremadura. O sea, no es lo mismo. Tenemos aquí dos granos que son Cataluña y el País Vasco. Tenemos un gobierno central que ha claudicado como ninguno antes había claudicado ante esos separatismos. Nunca jamás habíamos tenido un gobierno como el de Sánchez. Y luego tenemos, por ejemplo, Madrid convertida en un refugio.
porque incluso a los que no les gusta el Estado autonómico y los que lo disolverían, se alegran mucho de vivir en Madrid, de tener en Madrid la gestión de Díaz Ayuso. Sí, entonces, no, España no es Madrid, Tomás, pero... Muchos nos hemos venido a Madrid por eso para digo, no aguantar a los... España no es Madrid, pero una vez que España es lo que es, y lo es desde hace 40 años, desde que se aprobó la Constitución, pues oye, hay comunidades y comunidades. Pero sí hay una tendencia social y cultural muy clara. Se ha visto ahora muy bien con lo de la pandemia, con esto de, por ejemplo, yo que soy gallego, en Galicia, no queremos madrileños. ¿Cómo que madrileños? Pero son españoles, o sea, un madrileño, La Coruña pertenece por igual a alguien de Almería o de Madrid que alguien de Betanzos. Es lo mismo. Yo si voy a Almería es tanto mi tierra, mi país, mi nación, como para alguien que sea autóctono de allí y viceversa. Y sin embargo hemos visto como todo es, que si aquí vienen madrileños, que si no sé qué, que si prácticamente... En Galicia caló muchísimo y en gente no nacionalista. Y yo creo que está muy extendido eso en todas partes. Cada vez se mira más el ombligo. Yo soy de aquí, no, somos todos españoles. A ver si le entra en la cabeza. Tengo que decir que yo en Asturias... Es exactamente lo que te estoy diciendo. Es que prácticamente tenías que decir, no, es que bueno, cuando había más restricciones, como yo soy gallego, tengo derecho a ir a Galicia. ¿Cómo que como yo soy gallego? Yo tengo derecho a ir a Galicia, pero igual que lo tiene Tomás o Isabel, que no son gallegos. Yo creo que ha ocurrido una cosa todavía peor que esa, y es que, por ejemplo, uno que estuviera de vacaciones en Asturias o en Galicia o en donde fuere, no se podía vacunar un madrileño, un residente en Madrid, que estuviera de vacaciones en Galicia, no se podía vacunar. Pero eso no es culpa de las comunidades autónomas, eso es culpa del gobierno central. Sí, pero forma parte de esa tendencia que hay. Sí, pero bueno, en Andalucía vacunaron a pesar de todo. Bueno, pues en Andalucía, pero porque en Andalucía, en Andalucía tendrían vacunas y muy al final, pero en otras comunidades no llegaron vacunas suficientes del gobierno para poder vacunar a la gente que estaba allí veraneando. Y eso no es culpa de las comunidades ni de ningún tipo de discriminación, sino que simplemente el gobierno decidió no enviar dosis. Y ahora va Darias a ponerse la medalla de que bien lo hemos hecho. No, ustedes no lo han hecho nada bien. Ustedes todo lo que podían hacer mal lo han hecho mal. Y quienes han enmendado la plana han sido las comunidades autónomas las que han querido y han podido enmendarla. O sea que no se ponga ustedes medalla. Sí, dicho esto, como elemento administrativo, las comunidades autónomas están muy bien. Yo creo que tienen algunas, se les han hecho algunas transferencias que no corresponden. Ningún Estado federal estaría, normalmente está transferida por ejemplo, vamos a poner Alemania, que es un modelo federal, ni está transferida a la educación, ni está transferida a la sanidad. Claro. Es decir, hay cuestiones esenciales, ni está transferida a las fuerzas Caja de la seguridad Seguridad Social, que ya está transferida al País Vasco, merced a este gobierno de Sánchez. Al margen de eso, no sé si todas, pero algunas comunidades los están gestionando bien. Pero cuando se habla de la gestión, de la excelente gestión de las comunidades, cada vez se diluye más la pertenencia a un ente superior, que es la patria de España, que es España. Es decir, ya dices, tenemos dos granos, y tenemos Cataluña y el País Vasco, pero tenemos las Baleares, que es otro grano. Galicia en el momento en el que no haya mayoría absoluta para el PP, ¿qué pasará? Que es otro grano. Veremos lo que pasa. Que son continuos los granos, ya es que tenemos un acné senil, pero un acné profundísimo. Yo creo que eso, bueno, a lo que íbamos, que es qué es lo que puede aportar Vox en un momento determinado. Vox, pero lo que puede aportar es ser ser el testigo de que todo eso, de que ese país del que todos somos y al que todos nos pertenece, existe. Y eso está pasando en toda Europa. Es decir, que algo que se había, las entidades nacionales que se habían disuelto un poco, habían pasado a ser fórmulas administrativas, están queriendo volver a ser lo que... Bueno, a reconocerse, a mirarse en el espejo y reconocerse. Entonces dices, bueno, todos los líderes europeos son tan tontos como Sánchez. Pues no. Yo no he dicho eso. No. O sea, son tan no minúsculos, minúsculos como Sánchez. No, pero así muy grande no hay ninguno.
Hombre, O sea, muy no hay grande. un Adenauer, no hay un, Hombre, bueno, no hay un De Gaulle, no hay un... Fíjate cómo será la cosa que no hay hasta un De Boris Gaulle, Johnson gracias a casi Dios. parece el mejor. Por eso te digo, o No sea, hay que un De no Gaulle y hay... no hay un Franco, pero que De Gaulle era Yo un me alegro, dictador. Hay yo me muchas alegro mucho decepciones. de Franco. Macron ha sido una decepción Macron tremenda. ha sido bastante No son decepcionante. tontos, por lo bueno, menos hay Draghi, están o sea, lo preparados. mejor Sí, que hay ahora a ver, mismo... más tonto que Sánchez no va, claro. No hay Eso ninguno, estamos. pero, bueno, la pero, historia a ver, pero es que si España pones el la listón en mediocridad- Sánchez- Tomás, la el que- mediocridad la que llega al poder. En los otros, en Gran Bretaña, en Francia, Hombre, incluso en oye, Italia. Johnson tampoco es que sea Churchill, francamente. O sea, Johnson es un payaso que ha hecho toda clase de payasadas, Pero que se ha hecho un comparado nombre con Sánchez, diciendo, ¿quién- bueno, comparado con quién Sánchez lo es tuviera? un poco menos payaso, pero tampoco es un... Oye, os recuerdo que su ministro de Asuntos Exteriores, en plena crisis de Afganistán, estaba el tío veraneando en Creta y se negó a firmar las órdenes, a volver al despacho para firmar las órdenes necesarias para repatriar a su gente. Vamos a ver lo que dura. Y bueno, pues ahí está. De momento no lo han cesado. Para mí eso tendría que haber sido un Pues tiene cese que cesar el fulminante. O sea, que Parlamento. tampoco Johnson es Winston Churchill, precisamente. Lo mejor que hay ahora mismo en Europa, a mi Yo juicio, te es acepto un... todos menos De Gaulle, que Es un tecnócrata llamado Mario Draghi, lo mejor que hay. Tecnócrata puro y duro, pero por lo menos sabe gestionar. Bueno, el que algo es gobierno algo. portugués, No, el para portugués ser no de está mal. izquierdas, ya quisiéramos aquí algo parecido. Pero vamos, una que no hay izquierda ningún, que similar. ahora mismo Austriaco. no hay hombres de Estado. O sea, ahora mismo Merkel es como una especie de gigante Pero y Merkel aún ya así se va en un mes. y se va y aún así también ha metido grandes patas. Enseguida pero os voy a el- preguntar el por otra de problema las... es lo que va a venir Claro, después de las Merkel. nucleares. Por otra cuestión, la que planteaba Isabel, ¿no? Lo que se nos viene, Cataluña, que es ahora mismo el talón de Aquiles del presidente del gobierno, bueno, después de la presión, de las concesiones al independentismo, sobre todo porque mencionabas tú antes, Raúl, al final todos nos vamos y ese cobijo, ¿no? Que supone la capital, Madrid. Hemos visto cómo el profesorado, la educación se ha resentido de esta cuestión, de esta presión, también los médicos, y ayer en ABC hablaban del último, de la justicia, de una presión que ahora mismo está provocando una reducción importante y drástica en las peticiones de jueces para poder ejercer su profesión en Cataluña. De esto me gustaría que lo planteáramos a la vuelta de la publicidad, así que enseguida volvemos. Es La Mañana de Federico. Bueno, pues arrancamos esta semana. Hoy es lunes, es 30 de agosto, son las 9:13 de la mañana y arrancamos con un tiempo bastante de contrastes. No va a ser, digamos, muy veraniego, especialmente en el sur de Tarragona y la provincia de Castellón, porque allí ahora mismo está la alerta amarilla por esas fuertes lluvias y esas imágenes impactantes que nos dejó la jornada de ayer domingo, especialmente, sin duda, en Benicàssim, con esas inundaciones. Pero un tiempo completamente distinto el que les espera al resto de territorios en la península, cielos despejados, soleados y aquí sí un tiempo propiamente veraniego. Por ejemplo, en Madrid 21 grados ahora mismo y subiremos hasta los 13, la máxima de las máximas, de nuevo en Córdoba 35 grados y la mínima hoy en Burgos con 11 grados. Como habíamos prometido, Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días, Vamos a Sara. recomendar a nuestros oyentes a esta hora Infocif. Eso es, Sara, es esa herramienta que tenemos en Libre Mercado y que nos ayuda a conocer toda la información de alcance de las empresas españolas. Podemos consultarlo por el interés que sea para comprar acciones, para abordar una operación corporativa. Entramos en Infocif, en Libre Mercado, y ahí colocamos el nombre de la empresa que queremos estudiar y nos aparece toda la información de alcance. Además, podemos acceder a los informes de riesgos o de impagos que ya sí que nos dan la foto completa, la letra pequeña y nos ayudan a tomar decisiones de inversión de forma responsable. ¿Que al final queremos hacer esa operación corporativa y lo que necesitamos es financiación? Pues no podemos estar más de enhorabuena porque ahí detrás está GEDESCO que nos garantiza esa financiación. Bueno, y a esta hora, ¿cómo ha abierto la bolsa? Bueno, el IBEX 35, Sara, está plano a esta hora, solo unas décimas en negativo, 8.914 puntos para un IBEX 35 que marca un 0,09% abajo, como te digo, plano, como el resto de bolsas europeas, después de una jornada que se saldaba con ganancias en las bolsas asiáticas. Estados Unidos cerró con ganancias el viernes y se espera que siga esa tónica en esta semana. ¿Por qué? Porque las palabras de este fin de semana del presidente de la Reserva Federal norteamericana, Jerome Powell, han sido un cierto bálsamo para el mercado. Es verdad que anunciaba que comenzaba el final de las compras masivas de deuda por parte de los bancos centrales, de esos quantitative
identity phishing, en lo que se llama técnicamente en inglés el anglicismo es tapering, este temido tapering que pensaban los inversores que iba a ser vinculado directamente con políticas de subidas de tipos, pero esto fue lo que alejó el señor Powell. Dijo que podríamos ver tapering, pero de momento era pronto todavía para hablar de subidas de tipos. Esto ha tranquilizado a los mercados, que bueno, como te digo, cerraron con ganancias el viernes, ha cerrado con ganancias Asia esta noche y veremos cómo va evolucionando. De momento, como te digo, plano, unas décimas en negativo para el 35. Vamos a ver cómo evoluciona a lo largo de la sesión. Gracias, Luis Fernando. Un placer. Son las 9:19 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos analizando la actualidad en compañía de Isabel San Sebastián, Tomás Cuesta y Raúl Vilas. Y ahora tenemos un consejo imprescindible, Daniel Muñoz, en estos tiempos que corren. Alquiler seguro, ¿verdad, Sara? En nuestro día a día, fíjate, la gama de colores puede ser muy amplia, pero en el alquiler solo hay un color, el naranja del cobro puntual de la renta, el naranja de la morosidad cero, el naranja de la aplicación para gestionar todo desde el móvil, lo cual lo hace muy sencillo. El naranja, en definitiva, de alquiler seguro. Así que invito a nuestros oyentes a que llamen ya al 91 0775 775, 91 0775 775 o que visiten alquilerseguro.es. Alquiler seguro, el color del alquiler. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, y a pocas horas de que expire ese plazo, el 31 de agosto, mañana acordado por Biden para dar por acabada esa evacuación en Kabul, en Afganistán, con cientos todavía de estadounidenses ahora mismo sobre el país. Hemos querido analizar con Óscar Elía, él es analista del Grupo de Estudios Estratégicos, toda esta cuestión. ¿Qué tal? Muy buenos días, Óscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, llegamos a este día en alerta máxima ahora mismo por nuevos atentados. En un reciente artículo que te podíamos leer en Libertad Digital, sostienes que la derrota en Afganistán en contra por prácticamente el criterio general de la opinión pública y de nuestros políticos era evitable. Sí, sin ninguna duda. Es decir, generalmente nosotros tendemos a fijarnos en lo que ocurre a muy cortito plazo, pero es verdad que cuando uno analiza y observa lo ocurrido en los últimos meses, uno puede detectar con bastante claridad cuáles son las causas del desastre que ha ocurrido durante el mes de agosto, ¿no? La clave del asunto está, en términos muy generales, en la decisión de Biden de acelerar y profundizar en la retirada cuanto antes y de la mayor manera posible mejor, y posteriormente en el hecho de que la retirada, el hecho, por así decirlo, concreto de las evacuaciones se realiza muy mal. Pero antes de todo esto está la cuestión de que el desplome del ejército afgano, que es lo que hace que el avance talibán sea tan rápido en los últimos meses, se produce en el momento en el que la administración Biden decide cortar todo tipo de ayuda, de soporte aéreo, ayuda logística, con los famosos contratistas, ayuda de operaciones especiales. Es decir, la retirada del apoyo que el ejército americano estaba dando a las tropas del ejército afgano es lo que hace que este se desplome y por tanto la retirada se precipite pues de la manera tan lamentable que hemos visto. Con lo cual usted es partidario, entiendo, de haber dejado fuerzas militares sobre el terreno. No sé si podría cuantificar, pero más o menos por ahí iría la solución. Sin ninguna duda, es decir, aquí hay una cuestión que se suele repetir, y es que la lucha contra los talibanes la estaría llevando sobre todo Estados Unidos, con un ejército afgano mal preparado, mal cualificado, lo cual tiene algo de cierto, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que el ejército afgano, al contrario de lo que se dice, ha sufrido en la guerra contra los talibanes decenas de miles de muertos. Es decir, están en primera línea y han estado en primera línea. Para mantener el equilibrio más o menos estable o inestable, como queramos, de los últimos años, bastaba con haber mantenido sobre el terreno un número de tropas altamente cualificadas que siguiesen ejerciendo ese tipo de apoyo, ¿no? Es decir, y que además no supone o no supondría un gasto excesivamente alto para los Estados Unidos. Podemos cuantificarlo, siempre en una horquilla variable, entre, no sé, los 5.000 y los 10.000 soldados sobre el terreno como forma de apoyo que hubiesen, si bien no revertido el avance talibán, si por lo menos lo hubiesen retrasado el tiempo suficiente para poder lograr una solución un poquito más
más completa y más cualificada de lo que hemos visto. Bueno, ¿y ahora qué, no? Es la gran pregunta. ¿Qué futuro le espera a Afganistán y a sus ciudadanos? Bueno, Afganistán es una guerra civil constante, continua y permanente en el tiempo. Y eso hay que reconocerlo y es así. Si lo que se pretendía o lo que queríamos era convertir a Afganistán en Suiza o en Estados Unidos, pues evidentemente eso carece de sentido. Pero también es verdad que estos 20 años, yo creo que esto hay que reconocerlo, han sido los mejores 20 años de la historia de Afganistán. Es decir, la prosperidad económica poquito ha mejorado, la inestabilidad política en un país que es un desastre, con unas instituciones caóticas, una corrupción endémica, etcétera, ha mejorado constantemente, aunque solo sea con la presencia o por la presencia occidental, no ya militar, sino de todo tipo de instituciones de reconstrucción nacional, de apoyo a las instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, lo que previsiblemente vamos a ver es una vuelta o un borrado masivo de estos últimos 20 años. Volveremos a un país muy inestable, en el cual los talibanes de jure controlarán el país, pero de facto habrá grandes áreas, como ocurría antes y como ocurría con la coalición internacional, que escaparán al control de los talibanes, ¿no? El escenario, yo creo que no va hacia un control, no sé, podemos decir estatal, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados en Occidente, sino a ese tipo de control dentro del descontrol que caracteriza Afganistán. Bueno, hablaba usted ahora mismo de los derechos, ¿no?, conseguidos por los ciudadanos afganos, especialmente también de las mujeres. Esto en contraposición con lo que han mantenido algunas ministras de este gobierno. Por ejemplo, Irene Montero, que dijo que las afganas también sufrían violaciones de los derechos humanos bajo el poder de los Estados Unidos, ¿no? Directamente es lo que decía Irene Montero y lo poco que ha dicho, por cierto, respecto a toda esta crisis. Hay quien quiere vender, como en el Ejecutivo también, y el presidente del Gobierno, lo que es una derrota clara y absoluta sin precedentes de Estados Unidos y de todo Occidente, como un orgullo y una victoria ejemplar de evacuación. No sé qué opinión le merece la gestión del Gobierno y sobre todo este triunfalismo del presidente del Gobierno. Bueno, en términos generales, yo creo que es propio de potencias o de países en decadencia el confundir una retirada o el vender una retirada como si fuese una victoria, ¿no? Y esto es algo, lo ha hecho Sánchez, pero también lo ha hecho Biden, también han hecho otros mandatarios occidentales, ¿no? Es decir, una retirada es una retirada, se venda como se venda, y en este caso no se puede convertir una enorme operación logística para sacar a decenas o cientos de miles de personas en una victoria militar. Eso en términos generales vale para España y vale para cualquier otro país. En el caso de Sánchez, que yo creo que la cuestión propagandística es más patológica, hay que tener en cuenta, o hay que distinguir, mejor dicho, entre lo ocurrido a última hora con nuestros militares ejerciendo una labor sobresaliente, saliendo del aeropuerto a buscar a los colaboradores, a buscar a traductores, jugándose el tipo, discutiendo con los talibanes, con momentos de enorme tensión en los trayectos, pero eso es muy distinto al hecho de que no se debía haber llegado a esa situación. La situación de nuestros traductores y de nuestros colaboradores es un tema que va de largo, es un tema del que se hablaba o se viene hablando en los últimos años, estamos hablando de años. Se llega al último momento por la absoluta improvisación, es decir, no están localizados, no están preparados, no los tenemos listos para dar el salto, etcétera. Esto lleva a que España, por ejemplo, pese a lo que está diciendo el gobierno, tanto Sánchez como la ministra de Defensa, España es de los últimos países que llega a la evacuación. Seguro que los oyentes recuerdan los días del espasmo, ¿no?, que nos da, que son los que van del 14 al 16 de agosto, están ya los alemanes, los italianos, por supuesto los británicos, están sacando gente de Kabul. España está aún pensándoselo si va como va, si hacemos escala en Dubái, si damos el salto ahora, es decir, España está esperando a que alguien estabilice la situación en el aeropuerto. Cuando eso ocurre es cuando nuestros aviones comienzan a aterrizar. Puede ser prudente, puede ser una decisión más o menos inteligente, pero no es una decisión heroica. Entonces, yo creo que la cuestión aquí es que el gobierno de Sánchez debería dar respuesta a la cuestión de por qué se espera hasta el último momento, por qué no se toman las medidas antes cuando se sabía lo que está ocurriendo, que es lo que lleva a que al final
pues nuestros hombres estén improvisando sobre el terreno, ¿no? Que es lo que hemos visto en los últimos días o en la última semana. Bueno, Afganistán y sobre todo las derivadas, ¿no?, que tiene para nuestro país, ocupan nuestra atención diaria, pero en esta casa, como dice Federico Gimeno Santos hoy, por cierto, en un artículo, no perdemos de vista lo que sigue sucediendo ahora mismo en Perú, camino de una dictadura, esa deriva ahora mismo tomada por el gobierno de Pedro Castillo, tras alcanzar ese voto de confianza, su primer ministro Guido Bellido. Hay quien todavía en la opinión pública y sobre todo también en el Perú no quieren verlo, bueno, porque está comprobado. Nosotros siempre lo decimos, basta ver los ejemplos diarios de Cuba, de Venezuela, Nicaragua, países que a mayor corrupción, que generan sobre todo más pobreza, siempre son aquellos que no respetan las libertades de los ciudadanos. Por eso me gustaría preguntarle por esta deriva, más después de que haya ocupado la primera plano de actualidad tras ganar ese voto de confianza. Bueno, yo creo que paradójicamente o curiosamente las dos cosas están, en primer lugar, yo creo que están relacionadas. Es decir, hay una pérdida de prestigio general y global de lo que es la democracia liberal como régimen político y de los países occidentales como actores capaces de presionar en su defensa, ¿no? Entonces yo creo que las piezas de dominó que van cayendo del lado del socialismo radical en Iberoamérica, en parte se explican por la ausencia de Estados Unidos y por el absoluto despiste estratégico de los países europeos, ¿no? Es decir, podemos establecer cierta relación entre lo que ocurre en Afganistán y lo que ocurre en Iberoamérica precisamente por esa cuestión. Ha desaparecido, por así decirlo, o han desaparecido las potencias occidentales del juego de persuasiones, del juego de disuasiones en el ámbito internacional. En el caso concreto de Perú, yo creo que lo que estamos viendo es la clásica toma del poder por parte de los partidos marxistas o comunistas, que básicamente acceden al poder de dos maneras: uno, mediante el golpe de Estado o la revolución violenta, o dos, mediante, que es lo que está ocurriendo con el socialismo del siglo XXI, mediante alcanzar el poder de manera pacífica y legal para después ir desmontándolo desde dentro, ¿no? Efectivamente, eso funciona cuando gran parte de la opinión pública es incapaz de reconocer el peligro que suponen estos partidos, ¿no? Porque parece increíble, como lo ha dicho usted ahora mismo, ¿no? Es decir, cuando en un momento determinado se decía, bueno, Cuba no es la Unión Soviética, luego se decía Venezuela no es Cuba, y así esa especie de anestesia general de no querer ver lo que no nos gusta, pues se va extendiendo, ¿no? Entonces yo creo que es en buena medida lo que está pasando en Perú, que muchos peruanos ni siquiera son capaces de ver dónde está el peligro. Óscar Elía, analista ahora mismo del GES, muchísimas gracias por haber participado en esta tertulia, por atender la llamada de Es la Mañana. Gracias, saludos. A ustedes, muchas gracias. Bueno, no, si me permites, yo quería hacer un micro paréntesis para señalar una gran paradoja y al mismo tiempo rendir mi peculiar homenaje al embajador Gabriel Ferrán, porque resulta que ahora mismo Sánchez se pone las medallas con la complicidad de la líder de la presidenta de la Comisión Europea, de esta von der Leyen. Von der Leyen, sí. Perfectamente prescindible. Hablando de líderes a la moda, pues otra que es perfectamente prescindible, por la gran actuación de España en la labor humanitaria, etcétera, etcétera. Y resulta que quien ha protagonizado esa efectivamente gran actuación personal en la labor de evacuación ha sido un embajador cesado por Sánchez, cesado 4 días antes por el gobierno de Sánchez, que aún así, aún estando cesado, se quedó en la embajada, se negó a salir, a ser evacuado hasta que no estuvieran evacuados todos los anteriores, y unos soldados, un ejército a quien el gobierno de Sánchez y sobre todo sus socios de Podemos no han dejado de denostar nunca, que si el gasto en defensa es un gasto inútil, que si los soldados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que la labor por la que España, no digo que pueda presumir, pero sí puede estar orgullosa de la labor personal de algunas de los protagonistas de esa evacuación, se ha hecho a pesar del gobierno. A pesar del gobierno, tanto la militar como la diplomática, a pesar de este gobierno. No, a mí yo creo que es así, pero yo quería puntualizar solo una cosa. Quiero decir, a mí la labor del embajador me ha parecido excelente, pero ha hecho la labor de un embajador. Sí, lo sí, que pues tiene que duda. hacer un embajador, ¿no? Sí, pero ¿cuántos lo hacen?
No lo sé, pero quiero decir, pero que haya una persona. A mí me preocupa ya que cuando la gente cumple con su trabajo estrictamente, con toda lealtad, con todo honor, con toda vergüenza y con valentía, lo elevemos a la categoría de héroe. Eso ya quiere decir que es que los demás no hacen nada. Me parece muy peligroso. Él se ha portado como un embajador, ¿sí? Y eso es muy importante, sí. Como un embajador. Ha dejado su embajada en el último momento y cuando estaba toda su gente y toda la que sobre la que él extendía, digamos, su protección. Eso es extraordinario, igual que nuestros soldados se han portado como soldados, sí. Han sido soldados, pero es que ya el ser soldado es algo muy raro. Entonces yo no les regateo el más mínimo mérito, pero los ditirambos de la prensa, heroico. Pero Tomás, es que el cumplimiento del deber hoy en día, cuando el cumplimiento del deber requiere un cierto grado de coraje, se ha convertido en algo heroico, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad de gente, en la gran mayoría, cobarde, de gente pusilánime, de gente que apuesta o de gente que en las altas instancias nos está siempre llenándose la boca del diálogo, cuando en realidad es claudicación. Entonces, que alguien no incurra en eso, que cumpla con su deber y que demuestre coraje, pues es algo heroico. Yo lo lamento mucho, pero es verdad y hay que reconocerlo. Es realmente... Es que ha cumplido con su deber. Quizás porque partimos de lo que decía Raúl, el punto de partida ahora mismo es comparado todo con el gobierno, entonces con lo cual estáis diciendo eso nos lleva lo mismo. Lo mismo, pero es verdad, o sea, lo que dice Isabel tiene razón, pero no debería ser. O sea, no deberíamos tener la necesidad de destacar a alguien porque cumple con su obligación. Un embajador cesado. Pero en este se podía haber ido, estaba cesado, no era su obligación, no era su deber. No era su obligación. Era un hombre de honor, es un hombre de honor, claro, Ferraz. Y hoy en día los hombres y las mujeres de honor no abundan, Tomás, lo lamento mucho, pero no abundan. La buena gente abunda mucho, la gente valiente escasea muchísimo y por eso hay que ponderarlo. Pero tanto al gobierno como a los medios de comunicación se han puesto la lupa en la evacuación, en el cómo se ha hecho la evacuación. Claro. Pues yo prefiero pero es que para mí esa no es la cuestión. La cuestión es por qué ha habido una evacuación, por qué no se evitó la evacuación. Y a toda la gente que vamos a dejar atrás directamente. Y acaba de explicar Óscar Elia una cosa que vamos, que a mí me parece de perogrullo. Esto que se ha improvisado todo. No tenían informes, o sea, no podían prever desde hace meses que iba a hacer una retirada, tener un plan hecho. O sea, al final, aunque en el trabajo concreto nuestros militares han hecho lo que se les ha ordenado, pero ya subiendo al nivel de los gobiernos y de la coalición internacional, no solo se ha huido de manera cobarde y vergonzosa y humillante, sino que ha sido toda una chapuza. Porque se ha improvisado todo y cuando, hombre, yo creo que una retirada de estas, ya que te vas a ir, pues por lo menos tómate un tiempo suficiente para hacer las cosas mejor. Bueno, por cierto que está... Justa, el papel de Estados Unidos ha sido penoso, pero el papel de la OTAN... Todo el mundo. Pero es que la OTAN es Occidente, quiere decir, es nuestra barrera, es nuestro... Pero esa es la gran cuestión y no tanto los detalles de un operativo de evacuación. Pero si yo lo que quería subrayar no lo digo por ti, lo digo en general, que parece que... Estoy de acuerdo, pero yo lo que quería subrayar con mi comentario era que Sánchez se ha puesto una medalla por algo que se ha hecho a pesar de Sánchez. A pesar de Sánchez. Y que nadie de los no deja de ser paradójico eso. Nadie de los que habrían participado en eso se hubieran puesto una medalla. Porque los militares que han participado en ello saben que han sido derrotados. Y saben que han sido derrotados. Y han vuelto pensando en el trabajo que han dejado allí durante 20 años. Yo he hablado con algunos. Yo he hablado con algunos militares que han estado allí. La gente que dejan allí. Porque ellos saben que han dejado... Y ciento y pico muertos España dejamos allí. No, y yo he hablado con algún soldado, con algún militar que ha estado en misiones en Afganistán, y es enorme la tristeza de pensar que han hecho allí un trabajo que se va a deshacer trabajo en 4 días. En 20 años, volviendo como decía Óscar Elia, a la misma posición de salida, ¿no? A la misma. Esta cuestión también ahora mismo monopoliza la prensa, sobre todo por el rifirrafe a cuenta de Partido Popular y del Gobierno. El partido ahora mismo que sustenta
al gobierno, el Partido Socialista. Ayer escuchamos a su portavoz, Adriana Lastra, en el Congreso, diciendo que Pablo Casado le falta altura política, después de que el Partido Popular haya dicho que en esta cuestión de Afganistán, por supuesto que le da su apoyo. ¿No es así, Daniel? Que solo se dedica a crispar, pero es básicamente el único argumento que viene esgrimiendo el gobierno desde hace mucho tiempo, cada vez que el Partido Popular censura cualquier actuación del gobierno, que no deja de ser el papel del Partido Popular como principal partido de la oposición. Las opiniones que estáis manifestando, yo creo que las sintetiza muy bien hoy Ignacio Camacho en ABC, cuando dice que el marketing político está tratando de convertir una desbandada vergonzante en ejemplar maniobra de rescate. Yo creo que está muy bien sintetizado lo que está ocurriendo. El País, en su editorial, aplaude a Angela Merkel por su política de puertas abiertas, cuando apunta el diario El País que la Unión Europea debe repudiar cualquier tentación de blindaje o, peor aún, cualquier cálculo electoralista para pescar un puñado de votos xenófobos. Editorial en el que ataca a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que junto a Reino Unido va a llevar hoy a la ONU la creación de una zona segura en Kabul para seguir evacuando afganos más allá del 31 de agosto, de mañana martes, que culmina el plazo dado por los talibán a Estados Unidos para su retirada. Macron, que ha advertido este domingo que tendrá que negociar con los talibán si quiere llevar a cabo esta operación, y para ello está buscando el apoyo de Qatar, menudo socio. Se reunía este propio fin de semana con el emir, con Al-Thani, precisamente para que Qatar actúe de alguna manera de intermediario con los talibán y llevar a cabo esa operación. Pero hay que recordar que Macron no es el que pone la primera piedra, ¿eh? El que puso la primera piedra fue Josep Borrell, en calidad de alto representante de la Unión Europea, cuando abrió la puerta a negociar con los radicales. Madre mía, cómo está el mundo, ¿eh? Que Macron va con Al-Thani, ¿qué van a hablar? ¿De Mbappé o de Afganistán? O sea, al final, que no sé, me llama la atención, ¿no? Que el mismo tipo, un sátrapa asqueroso como el emir catarí, pues estemos pendientes por lo que pueda hacer en Afganistán. Y ahora el diario, a mí me ha llamado la atención lo del diario El País rindiendo pleitesía a Angela Merkel. Pero, no, rindiendo pleitesía, bueno, que es que Angela Merkel, la gran metedura de pata que tuvo Angela Merkel y el gran borrón de su mandato, por lo demás fantástico, ha sido precisamente la crisis de los refugiados. Sí, el abrir las fronteras y crear un problema político y sociológico en Alemania de 3 pares de narices. Y esto lo quieren multiplicar por toda Europa. O sea, no se da cuenta el país y no se dan cuenta estos bien pensantes de que la solución a Afganistán no es traernos a todos los afganos a Europa, que eso no es la solución, ni los afganos, ni los sirios, ni los iraquíes, ni los que están... Que si hay una solución a ese problema tiene que darse en sus propios territorios, claro, que no nos los podemos traer aquí, que no puede ser, que es imposible, que son culturas distintas, son situaciones distintas. Europa no está precisamente en un momento boyante que no puede ser. O sea, de verdad, lo del país es que está cayendo en una deriva que es una cosa... Es que salvar entre comillas, ayudar o estar con el pueblo afgano, supone precisamente que no tengan que venir aquí a vivir porque tienen que huir, sino crear las condiciones en Afganistán para que puedan estar allí. Esa era la misión de la coalición, el objetivo inicial, y como siempre en estas cosas, los mismos que más o menos celebran que nos hayamos ido, son los que dicen que los que atacan a quienes critican lo de los refugiados. Acordaos o sea, que hablan en nombre de los afganos, cuando tú mismo los acabas de dejar allí tirados y huyendo miserablemente. Entonces, que no me vendan que la gran solución para el pueblo afgano es estar aquí de refugiado. Acordaos con lo del Eso es un fracaso en sí. Acordaos con lo del IAC, ya más allá de los reproches al PP y tal y cual, que ¿qué no hacíamos nosotros allí? Lo que se criticó desde la misma izquierda que ahora nos vende este mensaje, la mera presencia militar de España en la coalición internacional que estaba en Afganistán, se criticó y se denostó. Y yo entiendo que es obligación de cualquier país, de gente decente, traerse a los colaboradores, a los intérpretes, a los funcionarios que han estado ayudando al ejército español y a la misión diplomática española. Por supuesto que nos los tenemos que traer, que los tenemos que repatriar, porque si no es condenarles a una muerte atroz. Por supuesto, a ellos y a sus familias. Pero tú no puedes abrir las puertas de Europa a 1 millón de afganos o a 2 millones de afganos, porque es que eso es una crisis
sociológica y política es abrir una crisis brutal como la que se abrió con los refugiados sirios, que es que recordemos lo que pasó entonces, que es una cultura distinta, que es una forma de entender la vida distinta, que ya existen problemas de desintegración brutales en ciudades y en barrios enteros en Alemania, en Francia. ¿Qué queremos? ¿Acrecentar ese problema? Es que es demencial, de verdad, lo del país es demencial. Pero también las potencias occidentales tienen una responsabilidad no solamente con sus colaboradores, sino con todo el país. Es decir, eso... No, yo creo que no. Y por eso tendrían que haberse mantenido. Pero esa responsabilidad se asume manteniéndose allí y asumiendo el coste. Manteniéndose allí. De estar allí. Porque, quiero decir, ellos son los que durante 20 años han creado un país. Para eso se iba. Y han proporcionado, bueno, pues quiero decir, como dicen muchos analistas, pues los mejores 20 años de la historia de Afganistán, sin que los señores de la guerra tocaran mucho las narices, cuando no había escuelas, las niñas podían ir a la escuela. Cierto. Pero una vez que te vas, ¿qué haces? ¿Te los traes aquí? No te puedes ir, pues no, bueno, no sé lo que te puedes dar. Tomás, pero te has ido. Pues mira, yo no sé, se lo vendes el país a un laboratorio farmacéutico. No, en serio. O sea, yo creo que la desbandada, la huida ha sido una vergüenza, pero una vez que se ha producido esa huida y esa desbandada por la cual Occidente se avergonzará durante mucho tiempo y que será una página negra en la historia de Occidente, yo lamentablemente creo que la primera o la segunda de muchísimas, o sea, esto creo que es un hito en el declive de los valores de Occidente, desgraciadamente, y que vamos a asistir a algo mucho peor. Una vez que te has ido y que has asumido esa vergüenza, ¿qué haces? ¿Te los traes aquí a todos? Es que no puede. O sea, sí, habrá alguien que asumirá el control, pues será China. No sé cómo les irá a los afganos bajo la influencia o el control de los chinos. No lo sé, seguramente mejor que con los talibanes. Mucho peor que con los occidentales, pero mejor que con los talibanes y con el Daesh, que es la guerra civil que se va a producir ahora ahí, entre talibanes y Daesh. Y lo que sobresale ahí por su bondad es el león del Panjshir. O sea, pobres afganos, pobrecitos, pero bajo de alguna forma de influencia de dominación china les irá mejor, digo yo, que con los talibanes. El león del Pasillo, al final todo. El león del Pasillo es otro señor de la guerra. Sí, bueno, pero sin más, quiero decir, que pega tiros, que lo que pasa es que, bueno, pues tenía muy buena fotografía su padre, era estupendo porque combatía a los soviéticos. Bueno. Bien, sí, pero quiero decir que... Bueno, y a los talibanes, combate a los talibanes. Sí, también. A los talibanes, sí, bueno, pero Hombre, peor que los talibanes es difícil. El diablo en su momento eran los soviéticos, después fueron los americanos, después los talibanes, siempre y antes se habían ido siempre los hay un enemigo y Alejandro Magno, que fue el único que... A ver, esto es muy largo. Y el gran juego, pero, y ahí estaban todos metidos y siguen estando. Pero es que, es decir... Después de lo de Afganistán, Occidente no puede dar ninguna lección a nadie. Pues claro, de moral. Pues estamos es decir, de acuerdo. Pero tampoco te lo puedes es muy complicado la historia de la evacuación. Es muy complicada porque ahí tenemos una responsabilidad que no teníamos en otros sitios, que no teníamos en Siria. Occidente no la tenía en Siria. La podía tener Francia, que en un momento determinado apoya una parte de las facciones en guerra, pero el conjunto de Occidente, es decir, con la OTAN, con la Alianza Atlántica, y prácticamente todos los grandes países europeos que estaban allí, europeos y americanos, estaban allí. Entonces, quiero decir, la responsabilidad que has cogido no es la misma que en otros sitios, en mi opinión. Muy interesante, la relación directa, ¿no? Que nos ha dado, la clave que nos ha dado ahora Óscar Elía, la deriva del comunismo en Iberoamérica, justo en estos momentos donde se ve el declive totalmente lo que sucede ahora mismo en Occidente. No sé si Daniel Muñoz, esta situación, la del Perú me refiero, se aborda hoy en la prensa, porque ha estado totalmente desaparecida durante todos estos días, con honrosas excepciones como por ejemplo la del periódico que dirige Raúl Vilas. Y sigue siendo difícil encontrar información más allá de Libertad Digital, que prácticamente ha monopolizado todas las noticias que venían de Lima. Jiménez Los Santos en Libertad Digital pone de manifiesto precisamente ese doble rasero a la hora de tratar la información que ha venido llegando estos días desde Afganistán y desde Perú, cuando dice que la deserción de Kabul es desatención en Lima, pero el resultado es el mismo: la ruina de las libertades y la pobreza, la degradación social y el despotismo. Alude, por ejemplo, al trato privilegiado
privilegiado que va a recibir en cuestión de meses el terrorista de Sendero Luminoso Abimael Guzmán. Artículo de Federico, desde luego indisociable de la pieza que firma Marta Arce. También en Libertad Digital el gobierno comunista de Castillo asumirá la custodia del sanguinario Abimael Guzmán antes de que finalice este año. Bueno, una breve valoración de todo lo que está sucediendo ahora mismo, sobre todo después de lo que sucedió el sábado, cuando ya se votó y se dio ese voto de confianza al primer ministro Guido Bellido, investigado ahora mismo, hay que recordarlo, por apología del terrorismo y entre otros delitos. Hombre, que la primera medida de un gobierno sea diseñar la construcción de un módulo carcelario nuevo para un tipo como Abimael Guzmán, que es probablemente el psicópata vivo más terrible, desde luego, de América Latina y uno de los del mundo. Hablábamos de los talibanes, los de Sendero Luminoso, en cuanto a barbarie, no tienen nada que envidiar a los talibanes, ni mucho menos. Y bueno, la cuestión es muy preocupante porque, claro, ahora mismo Venezuela está como está, Cuba, que mucha gente se ilusionó recientemente, ya vemos que no hay manera. Chile, que era también uno de los países pues en los que depositábamos ciertas esperanzas, tiene una deriva muy preocupante también. Perú, yo no sé de Afganistán, como decíais antes, pero Perú sí que lleva 20 años francamente buenos, de los mejores de su historia. Algún caso de corrupción con Guillermo Toledo, Alan García y tal, pero bueno, en general, una vez que pasó el fujimorismo, lleva un par de décadas muy buenas y ya vemos cómo está. La conclusión de todo esto, y sobre todo se ha visto en Cuba, y por relacionar un poco las dos cosas, mirando no vamos a hacer nada. O sea, si Occidente nos implica, si, por ejemplo, el caso de Cuba, si no hay una intervención militar externa, si no hay verdadera voluntad de las potencias occidentales en defender las democracias liberales, pues el futuro es bastante desolador, porque todo indica que va a seguir habiendo un retroceso en prácticamente todo el mundo, salvo esos reductos que quedan, que son Estados Unidos y la Unión Europea. Sí, bueno, es que los planes siniestros del Foro de Porto Alegre se están cumpliendo punto por punto. Yo creo que lo de Perú realmente es muy grave, porque afianza, si había grietas en Cuba, las ha revocado en este momento. Afianza a Venezuela también, a Nicaragua. Bueno, lo de Chile puede estar acá, si cae Chile, que era el país, digamos, más, Colombia, que también está más estándares europeos que había. Chile, sabes que Chile es un país que, aunque hay unas diferencias, el Perú, unas diferencias sociales inmensas, bueno, en el campo, en las ciudades, pero había ya una élite muy importante, una élite muy formada, había un nivel universitario alto, y de repente eso se va a hacer puñetas. Ya no es un país como Nicaragua, no es. Chile es parte del virreinato, ¿no? Sí. Pero ¿cómo vamos? Tan europeizada la élite de Lima, quizá han pecado muerto de eso. O sea, son tan europeos que también tienen una izquierda caviar que dice esto aquí no va a pasar y qué tal. Pero ¿cómo vamos a pretender que desde Occidente se haga algo? Hombre, yo de intervenciones militares no hablaría, porque ya se ha visto en Afganistán que eso no es la solución. No resuelve nada. En el caso concreto de Cuba yo creo que no hay otra solución. Bueno, pero ya se intentó en Vallacochinos y mira cómo salió. O sea, yo creo que esa no es la solución. Bueno, yo no creo que esa sea la solución, pero en fin, en cualquier caso, hay otras fórmulas. Existe la presión política, en fin, existe la presión económica, existen otras fórmulas. Pero en cualquier caso, ¿cómo vamos a pretender que desde Occidente se haga algo si el gran embajador, la gran embajadora histórica de Hispanoamérica en Europa y en Occidente es España, y en España los cómplices y los amigos y los correligionarios de esa gentuza dictadora están en el gobierno? Pero si se llaman Podemos y están en el gobierno de España, si Sánchez los ha metido en el gobierno de España, es decir, el
el cáncer se extiende y se expande, y lo tenemos aquí en casa. Y aquí, afortunadamente, pues tenemos unas estructuras de defensa, tenemos una Unión Europea, tenemos una democracia en España más consolidada que nos sostiene, y aún así no estamos libres de que aquí ocurra lo mismo que ha ocurrido allí. Pero es que, repito, la embajadora de Hispanoamérica, o la que tendría que ser la embajadora de Hispanoamérica ante el mundo occidental, está como está. Y perdóname, pero no quisiera yo terminar esta tertulia sin hacer un brevísimo apunte a lo que ha pasado en Alsasua, que me parece Federico, de hecho, en el artículo hace también una analogía importante. O sea, en España, una vez más, no solo en Alsasua, he escuchado con mucho interés la entrevista a Ana Velasco Vidal-Abarca, buena amiga y querida y admirada hija de mi querida y admirada Ana Vidal-Abarca. Los homenajes que se han sucedido durante todo el verano a etarras, a asesinos múltiples, a seres absolutamente depravados e infectos acercados al País Vasco por Marlaska y por Sánchez. Los tributos que se les han rendido con total impunidad y sin que ninguna delegación del gobierno hiciera absolutamente nada, y sin que la gente de bien en el País Vasco y en Navarra se atreviera a hacer absolutamente nada, con alguna honrosa excepción. Y ya el acto de repudio repugnante de Alsasua, que constituye un delito de odio flagrante, es una vergüenza. ¿Alguien se imagina una jornada dedicada a repudiar y a insultar y a llamar todo tipo de cosas, perros, chacurras, etcétera, a los negros, o a los moros, o a los homosexuales, o a las mujeres, o a los... me da igual, a cualquier otro colectivo, o a los periodistas, o a los médicos? ¿Alguien se lo imagina? ¿Qué ocurriría si se cometiera una tropelía así? Pues a la Guardia Civil hay barra libre. A la Guardia Civil en Alsasua hay barra libre para insultarla, para vejarla, para amenazarla, para agredirla. Ahora, eso sí, que haya unas inundaciones, o que haya un incendio, o que se produzca cualquier catástrofe, y a ver quiénes son los primeros que van. Mi total apoyo desde aquí a la Guardia Civil, mi gratitud, mi cariño y mi repulsa más absoluta a la cobardía asquerosa de este asqueroso gobierno. Actos de homenaje en ciudades como Bilbao, actos masivos. Quiero decir que no... el culmen lo vamos a ver, muchas si veces nada parece lo para el 18 de septiembre. Que son en unos pueblitos ahí perdidos en el Goyerri o no sé qué. No, en Bilbao, a la vista de todo el mundo. Y nadie con el coraje de impedirlo. Porque si no lo impide el gobierno, pues a veces también la sociedad civil se tiene que movilizar. Pero ¿cómo te vas a movilizar? Perdóname. Y te lo dice una persona que se ha pasado 11 años con guardaespaldas y que se movilizó y mucho. ¿Cómo te vas a movilizar cuando el gobierno, los gobiernos, porque han sido todos, desde Zapatero, Rajoy y que te tendrían que haber apoyado, te han dejado colgado de la brocha? ¿Quién se atreve a movilizarse estando allí? A los que nos movilizamos nos dejaron colgados de la brocha. Es más, nos costó muy caro con un gobierno y con otro el habernos movilizado. Yo entiendo perfectamente que no se movilice nadie, porque quien te tiene que apoyar te deja colgado de la brocha. Claro, y más allá de los gobiernos, es que tú ponías el ejemplo de imaginaros una jornada de repudio a los negros. Ya, es que mucha gente, incluso aunque no le daría vergüenza participar en eso, porque hay un reproche social. A eso voy. En Bilbao puedes ir a homenajear a un etarra porque sin ningún problema, o sea, no te da vergüenza, porque nadie te lo va a reprochar. O sea, tus vecinos, aunque te vean ahí, no te van a decir nada, no te van a mirar mal por hacer eso. Y ese es el gran problema de la sociedad vasca desde hace muchísimo tiempo. Daniel Muñoz, tu jamón directo. El verano, ¿verdad? Que es la época perfecta para disfrutar de los productos ibéricos, muy nutritivos, muy fáciles de preparar y además que se pueden consumir a cualquier hora del día. Pero es que por si esto fuera poco, comprando además un jamón entero de cualquiera de las calidades que nos ofrecen en Tu Jamón Directo, nos van a enviar gratis 5 litros de vino de La Mancha para ese tinto de verano. Los oyentes eligen el sitio para disfrutar y en Tu Jamón Directo ponen el jamón. Pero no solo eso, ahora también el vino. Así que entrar ya en tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa, tujamondirecto.com, o también otra opción, pueden llamar al teléfono 984 1028, 984 1028. Bueno, ha llegado el momento de escuchar a los oyentes. Rubén Fernández, cuéntanos. Sí, agosto se acaba, operación retorno en nuestro WhatsApp. Los mayores atascos en la autopista gubernamental, en las salidas de la factura de la luz, también hay tráfico fluido, en la carretera sinuosa de la oposición. Después de publicidad, el pronóstico de nuestros oyentes. Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a escuchar a nuestros oyentes, Rubén. Pues vamos ya con las opiniones en este casi penúltimo día de agosto. En Cataluña pasa lo que pasa porque aquí se ha enseñado a la gente a desobedecerlo todo. Y ahora la gente acostumbrada a desobedecer sigue desobedeciendo. Este es el problema. Si hubieras tenido una sociedad que hubiese cumplido la ley, pero claro, cuando la misma autoridad la incumple, incita, enseña a la sociedad a incumplir la ley, pues aquí no se cumple nada. Desde el día 1 de septiembre, la oposición tiene que salir a la calle. Y solo con el tema de la electricidad, los impuestos, la gasolina, los ERTES, la cantidad de gente que hay en paro, puede hacer temblar al gobierno. La calle tiene que arder. ¿Usted se cree que el progresismo del que tanto predican y tanto presumen consiste en avanzar más que el más avanzado en todo? Pero si no sabes, esto es como el que quiere hacer integrales, macho, y no sabe sumar. Pero usted demuestre que es capaz de llevar a un país como Dios manda por los cauces normales y después progrese más que nadie. Dice Casado que hay que dar la vuelta a España como un calcetín. Pero en Galicia dice que hay que conservar la identidad de Galicia y en Madrid el señor Osorio dice que las leyes de la izquierda no se tocan. Bueno, esto también es cierto, es lo que decía la semana pasada en estos mismos micrófonos el consejero madrileño, a tenor de los borradores también de educación que hemos conocido durante este verano, que también tienen un análisis en profundidad, pero el tiempo es el que es. Hemos llegado hoy hasta aquí en nuestro tiempo de tertulia. Gracias, Isabel San Sebastián, por habernos acompañado. Tomás Cuesta, muy buenos días. Y Raúl Vilas, gracias. Muy buenos días. Y ahora nos vamos a ir a actualizar toda la actualidad, pero antes, una brevísima pausa. Es La Mañana de Federico. Vanessa Baecillo, vamos a actualizar ahora mismo la información. ¿Por dónde transita la última hora? Buenos días, Sara. Vamos a comenzar en Alsaso. Allí la Guardia Civil denuncia el abandono que sufre por parte de Interior, que sigue sin pronunciarse sobre el acto de acoso a la benemérita que tenía lugar un año más este fin de semana con el apoyo total del consistorio. Vamos a estar muy pendientes de las reacciones que se produzcan al respecto, mientras precisamente en Navarra la Policía Foral denuncia también la inacción por parte del consistorio ante el aumento de los botellones. Algo que ya es generalizado en toda España y que un fin de semana más se ha saldado con decenas de agentes heridos y decenas de jóvenes detenidos. Andrés Pelayo, buenos días. Buenos días, Vanessa. Cientos de botellones este fin de semana que, como decías, desbordaban a los agentes, quienes denuncian la falta de medios. En Navarra, la Policía Foral ha intervenido 19 botellones a lo largo del fin de semana tras casi 170 denuncias de los vecinos. En Es la Mañana hemos hablado con Íñigo Usía, miembro del equipo de comunicación de la Policía Foral. Hay que destacar la detención de un varón en Castejón por un delito de atentado y desobediencia a los agentes de la autoridad, y durante el fin de semana además se han recogido en las distintas oficinas de atención al ciudadano 39 denuncias, 22 de ellas por delitos contra el patrimonio. Ante la vuelta de los estudiantes a Pamplona, ciudad con una gran presencia joven, la Policía Foral ha anunciado que están preparados ante un posible aumento de botellones a partir de esta semana. Gracias, Andrés. Y el dato es preocupante porque las agresiones a los agentes de policía han aumentado un 70% desde el fin del confinamiento. Están preocupados por el aumento exponencial de la violencia en las calles. Lo ha denunciado en estos micrófonos José María Benito, portavoz nacional de la Unión Federal de la Policía. Las agresiones a policías no están suficientemente penadas en nuestro Código Penal. Se saldan apenas con una multa y, por lo tanto, una vez que terminamos la diversión del botellón, una vez que ya nos dicen que nos tenemos que ir, una vez que ya nos negamos a ir y ahí nos intentan disolver, pues nos enfrentamos a la policía como un modo más de diversión, ¿no? Por último, hoy vamos a afrontar un nuevo récord en la factura de la luz, que ya nos cuesta más de 124 euros el megavatio hora, un asunto que tendrá que abordar la ministra Teresa Rivera en su comparecencia en el Congreso prevista para hoy a las 4 de la tarde. En cosa de una hora también va a comparecer el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, para dar cuenta de la gestión del Gobierno en la crisis de Afganistán. Pues muchísimas gracias, Vanessa. Gracias. Estaremos muy pendientes, por supuesto, y se lo vamos a ir contando a través de nuestros informativos aquí en el radio. Jessica Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hoy hemos compartido una noticia, la de Baltasar Garzón y Dolores Delgado, que ayer se dejaron ver, además de una manera bastante cariñosa. Es la primera vez que yo y recuerdo. Acompañados, muy bien acompañados por los padres de Ana Soria, que ya sabes que son amigos desde hace muchísimos años y que, bueno, pues han dejado ver esa sintonía que tienen desde hace años. Claro, evidentemente las miradas estaban puestas en la pareja del juez Estrella, ¿no?, que además era la primera intervención, la primera aparición pública después de la resolución de
la ONU del otro día, así que claro, estábamos todos muy pendientes. Luego comentaremos detalles, porque también hoy por fin ya hemos hablado mucho de esa nueva etapa de la princesa Leonor en Gales. Hoy ya empiezan las clases. Recordarás que hemos comentado que tiene que hacer una pequeña cuarentena, así que los primeros 10 días van a hacer clases telemáticas y tendrá que quedarse en la habitación, pero he estado echando un vistazo al castillo y es una maravilla, a lo Harry Potter. Bueno, pues un castillo para una princesa como tiene que ser. Eso sí, parece ser que menos elitista, o insisten mucho, ¿no?, un poco en esa idea de que van a compartir con gente de todo tipo de clases sociales, estratos, países, etcétera. Y bueno, todos también con las miradas puestas en la salud de Amador Moedano, que ya sabemos que está en planta, que hay una mejoría, que ha estado acompañado por sus hijos, que ya han podido verle, cosa que también, bueno, pues siempre reconforta, ¿no? Imaginamos que le habrá animado. Y bueno, pues la sombra sigue planeando sobre José Ortega Cano. Ya has visto que cada vez salen más informaciones sobre la etapa de su matrimonio con Rocío Jurado, y bueno, pues todo tipo de acusaciones, ¿no? Se deslizan, nos hacen ver que pudo haber no sé si un maltrato, pero desde luego sí mala vida, es lo que dicen, para no meterse en follones, ¿no? Y claro, él está dispuesto, junto a Gloria Camila, a incluso emprender medidas legales para que cesen las especulaciones, porque obviamente pues también pasan factura en su salud, ¿no?, que ya es un hombre mayor y con sus achaques. Vamos a desgranar bien toda la crónica rosa. Te diré también que hoy vamos a hablar con nuestro psicólogo casi de cabecera, con Ramón Oria de Rueda, del inicio del curso escolar. Será un año complicado, de transición, ¿no? El año pasado fue el primero de la pandemia, la primera vuelta al cole de pandemia, y ahora tenemos una segunda en la que tenemos que pues seguir manteniendo las precauciones, pero claro, ¿qué pasa con los peques? ¿Están preparados para esa vuelta? ¿Saben lo que se van a encontrar? ¿Qué secuelas puede dejarles todo esto que han vivido durante la pandemia? Bueno, pues vamos a hablar con él sobre todo de cómo detectar cuando puede haber un problema, para que acudamos al profesional, que es de lo que se trata, ¿no? Que he cogido a tiempo, pues todo tiene remedio. Y luego terminaremos hablando de pintores, en este caso de censura, que la verdad es que es un tema muy recurrente. Y por último nos vamos a ir al Cenador de Amos, que yo creo que no es, mejor última sección de gastronomía del mes de agosto no puede haber. Vamos a hablar de Cantabria, que sin duda es una zona, en cuanto a gastronomía se refiere, maravillosa. Bueno, y de tantas otras cuestiones. Bueno, pues ya lo saben, todo eso a partir de estos momentos, con Jessica Sánchez y todos sus tertulianos. Nosotros regresamos, la parte informativa, a las 7 en punto de la mañana. Es La Mañana de Federico. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.